5, versículo 1 en adelante. Vamos a estar viendo algunos versículos y vamos a estar meditando el verso que Dios nos va a hablar esta noche. ¿Lo tiene? Digan fuerte amén. San Mateo capítulo 5, verso 1. Dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice un fuerte amén. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, por permitirnos estar esta noche delante de tu presencia. Gracias, mi Dios, por tus hijos, por tu pueblo que ha llegado, Dios mío, a congregar en esta noche, Dios del cielo. Y te ruego que nos bendigas grandemente, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas. Danos un corazón sincero, un corazón humilde para recibir tu palabra, para recibir, Dios mío, tu verdad con humildad y con sencillez. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Cristo vive. Bien, mis hermanos, en esta noche vamos a continuar con las bienaventuranzas que Cristo habló. Sentado en aquel monte, les enseñaba a sus discípulos estas palabras que son mensajes prácticos en la vida cristiana. Como he dicho, este sermón no fue para gente impía, ni tampoco fue para gente que no conocía a Jesús, sino que fue un mensaje claro y específico para sus discípulos, de llevar una vida práctica cristiana, donde Jesús le enseña cómo el creyente tiene que vivir. Hemos visto 5 bienaventuranzas, donde Dios ha venido hablando a nuestras vidas, y en esta noche veremos la 6ª bienaventuranza, donde Cristo habla de los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? ¿Y qué tiene como promesa alcanzar la misericordia de Jehová? Quiero empezar diciendo que la misericordia es uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué comunicable? Porque Dios lo ha declarado. A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos a un Dios misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, tardo para la ira, paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda. La misericordia es uno de los tantos atributos que Dios tiene. A lo largo de la Biblia vemos cómo la misericordia de Dios representa no solo la disposición de Dios, sino su acción en favor de un pueblo que no merece misericordia. Porque si usted y yo estamos hoy aquí, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Le hago una pregunta: ¿usted merecía tanta misericordia de Dios? ¿Merecíamos tanta misericordia de Dios? No la merecíamos, pero a Dios le ha placido tener misericordia, darnos de su gracia, darnos de su favor, su regalo inmerecido, por puro amor,
porque nos ha amado, porque así es Dios, porque nos ha perdonado, nos ha rescatado, nos ha dado vida nueva, y todo eso se debe a su misericordia. La esencia de Cristo en la tierra para con nosotros, para con la humanidad, en sus años de ministerio, fue mostrar misericordia. Vemos a un Cristo que recorría aldeas, ciudades, y en medio de su camino habían cojos, ciegos, paralíticos, gente que había muerto. Vemos, hermanos, gente desahuciada, y Dios, Jesús, haciendo misericordia. Y vemos una frase muy típica de nuestro Señor diciendo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Y vemos a Jesús haciendo milagros por su grande amor y misericordia a todo aquel que creía en Él. Amén. No rechazó a nadie. Se juntó, y la Biblia dice que comió con publicanos y pecadores. Y Cristo no hizo acepción de personas a nadie. La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para que nadie se pierda, sino para salvar al mundo entero. Que Dios, que Jesús, hermano, no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces podemos ver a un Cristo en su ministerio terrenal haciendo misericordia, teniendo compasión de los demás, compasión del pobre, del menesteroso, de la viuda. Ese fue nuestro Cristo, ese fue nuestro Señor. Y la esencia de Cristo fue mostrar misericordia. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que seguir sus pisadas, porque Él es nuestro modelo perfecto a seguir. Él es nuestro modelo perfecto a seguir. ¿Quiere imitar a alguien? ¿Quiere seguir a alguien? ¿Quiere parecerse a alguien? Parezcase a Cristo. Que Cristo sea nuestro modelo perfecto. Que miremos atentamente a Cristo. Que nuestros ojos, que nuestra mirada estén en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Si tú le miras a Él, no vas a caer. Si le miras a Él, no te vas a desanimar. Si le miras a Él, no vas a desmayar. Si le miras a Cristo, aprenderás lo de Cristo. Y una cosa que Cristo enseñó y dijo fue: quiero que aprendan que es misericordia. Cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el gran mandamiento? Eso lo vemos en San Mateo 22:37. San Mateo 22:37, a Jesús le hacen una pregunta tentándole. Le dijeron: Señor, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Jesús le dice: este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dice: cumple, es decir, te resumo todos los mandamientos, la ley y los profetas en dos. Cumple estos dos mandamientos y habrás cumplido todo. Y si lo podemos saber, así es. Porque ¿cuál es el primer mandamiento? En el Decálogo, en Éxodo 20: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el que ama a Dios no se anda creando ídolos. El que ama a Dios no tiene otros señores. El que ama a Dios con todo el corazón, Dios es el único y el más grande en su vida.
No hay otras cosas que estorben. No ama otras cosas, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, de ninguna otra cosa. El que ama a Dios, hermano, no anda creando fetiches, o no anda, hermano, creyendo en la suerte, en el horóscopo, y creando, y hermano, viendo a Dios representando en cosas, en imágenes, en estatuas. Porque sabemos que a Dios no le agrada eso. Que Dios es espíritu y es verdad. Y hay que buscarle en espíritu y en verdad. Porque nuestro Dios es un Dios invisible, que no lo vemos, pero es real. Y el que ama a Dios con todo su corazón no anda creando ni haciéndose imágenes, ni idolatrando cosas. Amén. Hay otro mandamiento que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y el que ama a Dios no juega con Dios, no toma el nombre de Dios en vano. No lo hace porque respeta y ama a Dios. El que ama a Dios se acuerda del día para honrarle, para acordarse de Él. Trabaja 6 días, un día se lo dedicas a Dios para darle gloria y honra a su nombre. Amén. Entonces, amas a Dios. Pero el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el que ama a su prójimo honra a papá y honra a mamá. El que ama a su prójimo no roba a su prójimo, no mata a su prójimo, no hurta a su prójimo, no codicia las cosas de su prójimo. Entonces, hermano, el decálogo y todos los mandamientos están resumidos en 2. 2. Número 1, ama a Dios con todo tu corazón, mente y fuerza. Y 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús deja claro que para cumplir todos los mandamientos en relación con Dios hay que amarlo, y en relación con el prójimo hay que amarlo. Yo no puedo orar por aquellos que hablan mal de mí, por aquellos que me traicionan, si yo no los amo. Yo no puedo orar si yo no amo. Si yo amo a un hermano, oraré por aquel que me hizo daño. Pediré misericordia. Pediré que la gracia de Dios lo alcance, porque es una alma eterna que necesita ser salvada por Cristo. Pero ¿sabe cuándo yo voy a orar por él o por ella? Cuando amo a mi prójimo. Yo no puedo predicar el evangelio, no puedo ir a entregar tratados si yo no amo a las almas. Si yo amo a las almas, ese amor va a actuar en salir y predicar, entregar tratados y hablar del amor de Cristo. Yo no puedo honrar a mi padre, no puedo honrar a mi madre si yo no los amo. Yo no puedo ser un buen esposo si yo no amo a mi esposa. En otras palabras, hermano, el gran mandamiento se resume en 2: amar a Dios con todo tu corazón, pero también amar a tu prójimo. A tu prójimo. Es un mandamiento. Es algo que Cristo, hermano, lo dijo en el Nuevo Testamento. No es algo que se quedó allá en el pasado. Es algo que la iglesia tiene que entender. ¿Sigues a Cristo? ¿Sigues al Señor? Ámale con todo tu corazón. No a medias tintas. Ámale con todo tu corazón. Pero también recuerda que el que ama a Dios con todo su corazón también debe amar a su prójimo como a sí mismo. Como a sí mismo. Alabanzas al Señor. Jesús declara que la esencia de este gran mandamiento, ¿qué es? Es el amor. Y de aquí parte todo lo que somos en nuestra vida cristiana. Porque cuando Cristo habla, bienaventurados los misericordiosos, ¿sabe quiénes son los misericordiosos? Los que aman a su prójimo. Porque nadie puede ser misericordioso si no ama. Tiene que amar
El amor de Dios tiene que estar en su corazón para ser misericordioso. Y Cristo dijo: benditos, dichosos, felices, afortunados los misericordiosos, porque ellos recibirán o alcanzarán misericordia. Y para ser misericordioso, yo tengo que amar a mi prójimo. Entonces, ¿quiénes son los misericordiosos? ¿Y qué recibirán? ¿Cuál es la promesa que recibirán los misericordiosos? Ya lo vamos a ver. Pero primero vamos a ver quiénes no son misericordiosos, que creen serlo, pero que la Biblia dice no lo son. ¿Quiénes no son los misericordiosos? Número 1, los escribas y fariseos, judíos extremadamente religiosos. Jesús no se dirigió a ellos como bienaventurados los misericordiosos, porque si había algo en los escribas y fariseos, es que ellos carecían de misericordia. Yo le hago una pregunta: ¿los escribas y fariseos sabían la ley de Dios? Le hago una pregunta: ¿los escribas y fariseos sabían que Dios es un Dios de misericordia y que Él exigió y demandó hacer misericordia? ¿Será que la misericordia solamente Cristo la habló en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento no? En Miqueas 6:8 Dios dice lo que pide Jehová. ¿Y qué pide Jehová? Hacer misericordia, amar la misericordia. Vemos en el Antiguo Testamento a un Dios de misericordia exigiendo también a su pueblo tener misericordia por las viudas, por los huérfanos, por aquel hermano que está desamparado. Dios exigió misericordia porque Él fue misericordioso con ellos. Entonces los fariseos y escribas ¿sabían que había que tener misericordia? ¿Lo conocían? Es más, le digo algo: los escribas y fariseos predicaban de la misericordia, pero no lo eran. No lo eran. Vemos cómo siempre andaban con la cara, hermano, de limón chupado. Cuando Jesús sanaba los sábados, en el sabbat, ellos se ponían bravos y molestos. Cuando Jesús hacía misericordia a un ciego, a un cojo, en un sábado sagrado para los judíos. Vemos cómo se ponían cachetones y decían: ¿cómo este se atreve a hacerme? Es decir, más les importaba su sábado que la misericordia, que ver a un enfermo sanado, que ver que el evangelio ha sido predicado a alguien sin esperanza. Eso eran los fariseos, eso eran los escribas. Se ponían molestos, bravos, enojados cuando Jesús hacía misericordia con la gente que necesitaba misericordia. Cuando vemos San Mateo capítulo 23, vamos para allá un momento. Jesús, hermano, reprendió duramente a estos religiosos. Mire, hermano, que Dios nos guarde y que Dios nos libre de ser fariseo, de ser hipócrita, de querer vivir de la apariencia, porque los fariseos eran así. Eran hermanos y hacían de todo, pero lo que menos practicaban era la misericordia. Ellos conocían la ley, sabían los mandamientos, conocían lo que Dios exigía, pero ellos solo se preocupaban por la apariencia, por ser bien visto por el pueblo. Decían y predicaban del amor y la misericordia, pero ellos no lo vivían, y eso desagrada a Dios. Mire, hermano, no hay nada más repugnante para Dios que hablar de amor y de misericordia y no ser amoroso ni misericordioso.
La misericordia es un atributo de Dios. Pero Dios exige que el cristiano sea misericordioso. Y mire, hermano, San Mateo 23:3, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mire, Jesús le está diciendo lo que ellos predican, lo que ellos dicen, guárdenlo y háganlo, porque es la ley de Dios, es la ley de Moisés, es palabra de Dios. Pero ¿qué más dice? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso eran los fariseos. Decían, hay que amar. La Biblia dice que hay que tener misericordia, pero ellos no lo hacían. Por eso Cristo reprendió duramente su hipocresía, porque ante los hombres querían quedar bien visto. Pero Dios, que conocía su corazón, Dios sabía que no había ni una pizca de misericordia. Eran gente amadoras de sí misma. Eran gente que solo miraban por sí mismo. Podían ver, hermano, a la viuda, podían ver, hermano, a alguien menesteroso, y ellos no movían ni un dedo. Porque así son los religiosos. Los religiosos no aman. Los religiosos no tienen misericordia. Los religiosos no tienen el amor de Dios. Los religiosos, hermanos, viven para ser vistos, mas no viven como Jesús dijo. Así que cuidémonos y guardémonos de hablar, de decir y no vivir. Guardémonos y cuidémonos de hablar de amor, de hablar de misericordia, de hablar de ayudar, y nosotros no hacerlo. Porque a veces somos así. Es fácil hablar del amor, de la misericordia, de que hay que perdonar, de que hay que amar. Pero cuando toca hacerlo, no lo haces. No lo haces. Y tú conoces, pero no lo haces. Y la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque tú no pasas por inocente. No eres ignorante a la ley de Dios. Sabes lo que tienes que hacer. Hermanos, no hay nada más terrible que vivir de apariencia. Que vivir de apariencia. Y mire, en el versículo 23, mire lo que Jesús le dice. San Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ese ay es un ay de juicio. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, es decir, hasta lo más pequeñito diezmáis. Pero ¿qué dijo Jesús? Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos se preocupaban por cumplir con el diezmo hasta lo más mínimo, el comino, el eneldo. Pero se habían olvidado de lo más importante, de la justicia, de la misericordia y de la fe. Y Cristo le dijo, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, está bien lo que estás haciendo, pero no te olvides que más importante que el diezmar, que ofrendar, que congregar y que hacer cualquier cosa, más importante es vivir la palabra. Y practicar la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo demás. A veces la iglesia está tan ocupada y preocupada en sus cosas personales,
en cumplir con ciertas reglas, cumplir con ciertas normas. Y gloria a Dios por aquellas cosas que Dios, hermano, demanda. Pero no nos podemos olvidar de lo más importante, de la misericordia. Jesús lo dijo: más importante que tu diezmo es la misericordia, es que siga la justicia, es que siga la fe. Y los fariseos habían dejado lo más importante por seguir otras cosas, porque querían ser vistos y que querían estar calificados, hermanos, como aquellos responsables de la ley, pero se habían olvidado de lo más importante. Cuidado de olvidarte de lo más importante. Cuidado por creer y pensar que el ayuno es más importante que el hacer y tener misericordia. Cuidado con creer y pensar que la oración, oh gloria al nombre de Jesús, y tus vigilias que hagas es más importante que la fe y la justicia. Cristo te dice: haz, ora, ayuna, vigila, pero no te olvides de lo otro. Porque hay gente que ayuna, pero no tiene misericordia. Hay gente que ora mucho, pero no tiene amor, no sigue la justicia. Entonces no nos podemos olvidar de la ley completa de Jehová. Eso eran los fariseos. Un apologeta llamado Rabo Zacarías dijo que lo más grande de Jesús no era que solo enseñaba un mensaje, sino que él mismo era el mensaje. Nadie podía arremeter algo contra Jesús, porque todo lo que enseñaba se veía reflejado en su vida. Y eso es el cristiano. Todo lo que habla tiene que verse reflejado con su vida. Tiene que verse reflejado con lo que predica, con lo que dice que es. Nos podrán catalogar de locos, de fanáticos, de religiosos, de extremistas, de bullosos. Amén. Pero que no te apunte y no te diga: ve, ese es el hermanito que anda hecho el mentiroso por todos lados. Y predica que hay que hablar de verdad, y míralo. Jesús no solamente predicaba el mensaje, Él era el mensaje, Él vivía el mensaje. Y por eso no tenían nada que arremeter contra Él. Buscaban ocasión, pero no podían, porque Jesús era irreprensible. Jesús fue un hombre, hermano, intachable, porque Jesús cumplió toda la ley y los profetas. No solamente cumplió con diezmo y con las ceremonias y fiestas, también con amor, con la fe y la justicia. Y nadie tenía de qué acusarle, porque Cristo era irreprensible. Pero también vemos a otro grupo que había en los tiempos de Jesús, que vivían allí también, y eran los romanos gentiles. Recuerde que en el tiempo de Jesús, Roma tenía el control de Jerusalén y de muchos países. ¿Y quién eran los romanos gentiles? Eran gente sin misericordia. Los romanos, hermanos, tenían un lema: todos los misericordiosos son débiles. Por eso que usted veía a los romanos matar, apedrear, latigar, y como si nada. En los coliseos romanos, hermanos, los cristianos eran martirizados, soltaban las bestias feroces, ellos se reían, aplaudían, era un show para ellos. No había nada en su corazón, no había empatía, decir: oye, pobrecito, mira cómo lo están haciendo. No, eso era un disfrute para ellos. Ellos pagaban por ver a gente muerta en el coliseo, ver a gente que se peleaba, gladiadores que se peleaban, hermano, por salvar su vida. Eso era Roma, eso eran los romanos. Gente sin escrúpulos, gente, hermano, fría de corazón, que mataban a sangre fría. Y esa gente estaba en medio de los tiempos de Jesús. Y así mucha gente en estos tiempos. La Biblia dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriaría.
Y vemos hoy día gente sin misericordia. Vemos a gente, hermano, sin amor, con un corazón seco, un corazón vacío. Hermano, hemos llegado al punto de que dos mujeres pueden estarse peleando y con sangre en la nariz, en la boca y alrededor, grabando para las redes, para el Facebook, para el YouTube, disfrutando eso. Hemos llegado al punto de esta sociedad con un corazón frío, sin misericordia, por ausencia de Cristo, de que pueden estar matándose dos hombres y la gente, en vez de meterse a ayudar, separarlos, la gente saca sus celulares a transmitir en vivo. La gente dice: dale más, pégale. Esa es la sociedad en la que vivimos. Gente sin misericordia. Gente, hermano, con un corazón seco. Mire cómo está el Ecuador. Por un celular te matan. Si no le das lo que ellos quieren, te matan, te amenazan, te mandan a descuartizarte. ¿Qué nota eso? Un corazón, hermano, sin Dios, sin Cristo. Un corazón sin misericordia, no tiene empatía de nadie. Que puede ver a un niño, hermano, sin comida, sin zapato, pidiéndote para la comida, y el corazón del ser humano frío, sin ayuda. Esa es la sociedad que se está surgiendo. Una sociedad fría, sin amor, sin misericordia. Y en los tiempos de Jesús predominaban romanos gentiles que carecían de misericordia, carecían de aquello. Miles de personas acudían a ver cristianos comidos por fieras salvajes. Pagaban la gente, hermano, por ver esos shows en los coliseos romanos. La misericordia es una expresión de amor evidenciada por un sentimiento de compasión, acompañada, hermano, de una acción. ¿Escuchó? La misericordia es una expresión de amor evidenciada por un sentimiento de compasión, acompañada de una acción. La misericordia no es sentir pena. Misericordia, hermano, es pasar por ese sentimiento de pena y llevarla a la acción. Hacer algo. Frecuentemente vemos a Jesús teniendo misericordia, haciendo un milagro y diciendo: porque tuvo compasión de él, porque tuvo misericordia de él. Y aquí quiero meditar quiénes son los misericordiosos, porque ya hemos visto quiénes no son los misericordiosos. Que Dios nos guarde de ser fariseos y escribas. Que Dios nos guarde de ser, hermanos, gente sin Cristo, sin amor, como los romanos gentiles. Pero ¿quiénes son los misericordiosos? Y para esto vamos a una parábola muy conocida, San Lucas 10:25, porque esa parábola denota y emana quién es mi prójimo. San Lucas 10:25. ¿Lo tiene? Digan fuerte amén. A su nombre. San Lucas 10:25. ¿Quiénes son los misericordiosos que Jesús habla? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? Y aquel respondiendo dijo: ¿qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. ¿Y qué más dijo?
y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, no hay nada más terrible que conocer la Biblia, saber lo que tengo que hacer y no hacerlo. Este intérprete de la ley respondió de una manera correcta, porque Jesús le respondió y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar? Porque había un concepto de que el prójimo solamente era el que te cae bien. El prójimo solamente es aquel que te ayuda y que te da favores. Pero Jesús, hermano, dejó claro que el prójimo es tu enemigo, que el prójimo es aquel que te aborrece, que el prójimo es el que te odia, el que habla mal de ti, el que chismea. Tu prójimo es todo aquel que está a tu lado, que está alrededor tuyo, sea quien sea. Y este hombre le dijo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con una hermosa parábola. Un hombre descendía de Jerusalén, ¿a dónde? ¿A dónde? Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole, ¿cómo lo dejaron? Medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién le miró primero? ¿Y quién era el sacerdote? No era aquel principal, el jefe en lo religioso, el que se supone que tiene que practicar misericordia. Pero ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo y decir: este no es mi problema, este no es mi asunto, estoy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Pero le hago una pregunta: ¿aquel sacerdote sabía o no sabía que tenía que hacer algo por ese hombre? Sí, pero ¿lo hizo o no lo hizo? No lo hizo, no lo hizo. Pero mire qué dice Jesús. Asimismo, un levita. ¿Y quién era un levita? Un hombre que trabajaba en el templo, en las cosas sagradas de Dios. Pasó un levita y llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hombres que conocían, pero no hicieron lo que Dios dijo. Y mire, yo quiero aquí recalcar algo. Hermanos, la iglesia carece de misericordia. Carecemos de misericordia. A veces miramos por nosotros mismos. Y yo tengo que estar bien, soy yo. Y nos olvidamos de aquel que está a su lado. Nos olvidamos del hermano, de la hermana, nos olvidamos del prójimo, del vecino. Y a veces hay oportunidades que Dios ha puesto al frente de nosotros para que nosotros hagamos misericordia. Quizá no es siempre, pero ha habido momentos, oportunidades que alguien se te puso enfrente para que tú hagas misericordia. A veces hemos sido como estos sacerdotes y el levita. Sabemos lo que tenemos que hacer y hasta el Espíritu Santo nos reprende: ayúdalo. Pero nos sacamos la vuelta y decimos: no, estoy ocupado, tengo que hacer algo, tengo que llegar temprano, tengo que hacer aquello. Y allí quedó. Y tuvimos cómo ayudar, tuvimos cómo hacer algo. Mire, en una ocasión, un pastor llamado David Wilkerson, que ya murió, él fue que escribió, que hizo una película, La Cruz y el Puñal. No sé si ustedes algún día la han visto. De un hombre, hermano, que era jefe de delincuente, Nicky Cruz parece que se llamaba. Y este pastor David Wilkerson les predicaba. Y este hombre que era malo en ese entonces, Nicky Cruz, le dijo que si seguía predicándole del amor, porque David Wilkerson iba a él y le predicaba del amor, de lo que Cristo quería hacer con él.
Y este hombre endemoniado le dijo: mira, si tú me sigues predicando del tal Jesús, si tú me sigues predicando el amor, mira este cuchillo, te voy a hacer cuadrito si tú no me dejas. Y David Wilkerson le dijo: adelante, si tú quieres hazme cuadrito, pero cada pedazo de mi cuerpo seguirá diciéndote que te ama y que Jesús te ama. Eran hombres que veían a un hombre atado por el diablo, pero veían la esperanza de que Cristo podía hacer algo por ese hombre. Ellos no decían: ese está endemoniado, endiablado, que se lo lleve el diablo. Hermano, el que ama, ora y no cesa de orar, por más endemoniado que lo vea, y no cesa de predicarle, por más endemoniado que esté. Pero sabrá que hubo amor de Cristo durante mucho tiempo para esa vida. Tenemos que practicar la misericordia. ¿Cuántas veces Dios ha puesto oportunidades de ayudar a alguien, pero tú te has hecho de la vista ciega, de los oídos sordos? ¿Cuántas veces has sabido que un hermano tuyo, una hermana tuya está pasando por una necesidad, que no tiene trabajo, y tú has cerrado tu corazón en no ayudar? A veces somos buenos para criticar, somos buenos para hacer prejuicio, somos buenos para juzgar. A veces no viene alguien a la iglesia y lo primero que decimos: ya anda quizás endemoniado, apartado, quizás anda viendo al mundo. Y somos buenos para hacer prejuicio, pero ni siquiera le mandas un mensaje y decirle: hermana, ¿cómo está? ¿Qué te está pasando, mi hermana? Te extrañamos por la iglesia. A veces ha habido hermanos que no han venido porque están enfermos, pero tú has hecho un prejuicio. ¿Y qué le pasa al hermano? Capaz el hermano ya no quiere venir, anda desanimado. Y nos olvidamos de la misericordia, de que somos una familia, de que tenemos que velar y orar, alentarnos los unos a los otros, de que hay hermanos que están cargando con muchas cosas y necesitan tu oración. No que los hunda más, sino que ores por ellos. Hay hermanos que no tienen trabajo y no tienen qué comer. Y a veces tú sabes, pero cierras tu corazón a ayudar a tu hermano. Cierras tu corazón a la misericordia. Jesús no quiere que seamos así. Ha habido oportunidades de hacer el bien y no lo hemos hecho. Como este sacerdote y este levita, que vieron la oportunidad de ayudar, pero no quisieron ayudar. Pero Jesús dice que por ahí pasaba un samaritano que no tenía nada que ver con ese judío, porque judíos y samaritanos ni se llevaban. Es más, el que tenía que pasar de largo era el samaritano, no el sacerdote, ni tampoco el levita. Pero Jesús dice que pasó un samaritano y viéndole, dice que el samaritano fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. Vio a ese hombre moribundo, vio a ese hombre casi medio muerto, golpeado. Quizás llevaba horas, quizás mediodía, no sé qué tiempo llevaba. Cuando lo vio, sintió misericordia, sintió compasión, quiso ayudarle. Mire, le digo algo: hay gente mundana que tiene más misericordia que el mismo cristiano. Este samaritano, que no tenía nada que ver con este judío, fue movido a misericordia, fue movido a la compasión. ¿Y qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un hotel y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele,
y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Mire, hermanos, el misericordioso no hace algo para recibir recompensa o para que lo elogien. El que tiene el amor de Dios hace misericordia porque, hermano, lo debe hacer porque Jesús lo enseñó. Hay gente que hace algo bueno, pero esperan, hermano, recompensa. Me la hace, me tienes que devolver el favor. Y lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. Que lo que hace tu izquierda no lo sepa tu derecha. Hay gente por el Facebook que se la dan de misericordioso. Y van por ahí a casa, y van, hermanos, con sus celulares. Y entrevista, aquí venimos a hacer y a dar una canasta y ayudar con esto, con esto. Y quieren aparentar ser muy ayudadores, buenachos, misericordiosos. Pero la verdad es que detrás de eso, en su intención, están las redes sociales. El que lo vean, los likes, los me gusta. Este samaritano, él no estaba viendo quién me recompensa, quién me va a dar. No, él lo hizo por misericordia. Él lo hizo porque sintió sin recibir recompensa de nadie. Pero lo que él hizo en secreto, Dios lo recompensa en público. Ese fue ese hombre. No solamente lo recogió y vendó sus heridas, sino que lo llevó a un hotel y le dijo al hotel, al camarero, le dijo: mira, cuídamelo, que se quede aquí lo que tenga hasta que esté bien. Y si algo gaste, cuando yo regreso, yo te lo pago. Y Cristo dijo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y este intérprete de la ley le dijo: el que usó de misericordia con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Gálatas 6:10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas. Así que, según tengamos la oportunidad, porque no va a ser siempre, no va a ser todos los días que te encuentras un enfermo, no va a ser todos los días que te encuentres a un mendigo, no va a ser todos los días que haya una necesidad. Pero cuando tú tengas la oportunidad, haz el bien, y mayormente a los de la familia de la fe, a tus hermanos, a tus hermanas. Si sabes que alguien no está trabajando, si sabes que alguien no la está pasando bien, ayúdalo. Te llegó una bendición, te llegó, hermano, pescado en abundancia. Acuérdate de tu hermano, acuérdate de tu hermana. Tienes abundancia de legumbres, acuérdate de tu hermano y de tu hermana. Sé misericordioso. Aprende a amar. Ves al frente a tus vecinos, por muy idólatras que sean, por muy borrachos que tú dices que son, o por la mucha música mundana que ponen y que a ti te fastidia. ¿Sabes cómo te lo ganas? Manifestando el amor y la misericordia de Jesús en tu vida. Ámalos, ora por ellos. Y cuando tengas oportunidad de hacer el bien, hazlo. Sí, al que habla mal de ti, al vecino de al frente, al que te calumnió, al que pone una música terrible todos los días y tú como que le quieres tener coraje, a ese ámalo, ese es tu prójimo. A ese te lo ha puesto Dios. Y cuando te llega pescado, tócale la puerta y dile: vecino, aquí, vecino, unos pescaditos. Compraste, te llegó un quintal de arroz, regálale 5 libras de arroz. Te llegó una racima de verde, regálale unos 10 verdes. ¿Sabes qué está demostrando? Que Cristo vive en ti. Que por más lo que Él dice, que por más lo que Él te hace y la música, tú lo amas.
Y eso es ser misericordioso. No es hacer el bien al que te cae bien. No es ayudar a aquel que te cae bien. Es ayudar, hermano, a todos por igual. Cuando haya la oportunidad. Cuando haya. Mire, hermano, esta mañana iba a botar la basura, sacar la basura. Y pasé allí en el callejón que vivo. Y en una de las casas escuché a una mujer llorando. Escuché a una mujer llorando de dolor. Y yo pasé, dije, bueno, será un niño. Pero cuando regresé, pasé caminando despacio. Y cuando vi, porque la puerta estaba abierta, había una mujer ya de edad, creo que tiene diabetes, llorando por su dolor, por su enfermedad. Y mi corazón se hizo chiquito. Y el Espíritu Santo, que vive en mí y también en ti, me dijo, ahí está tu prójimo. Y revisando el mensaje que me tocaba predicar de los misericordiosos. Y comencé a sacar el mensaje y comencé, hermano, a escuchar de más fuente. Y mi corazón se quebró porque a veces, hermano, Dios nos presenta las oportunidades, pero no lo hacemos. Y yo ya tengo eso en mi corazón. Tengo en mi corazón ir con la ayuda de Dios el día de mañana. Sé que esa familia está pasando necesidad de llevarle algo de compra, pero sobre todo llevarle el evangelio y orar por esa mujer. ¿Me lo pagarán? No. Pero es mi deber como cristiano, no como pastor, como cristiano. Como dice, así según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. El Señor pone muchas veces el sentir, pone la oportunidad al frente. Y a veces, ¿qué hacemos? No soy yo. Allá, ay, qué pena, ay, pobrecita. Pero no, tú puedes hacer algo. No tengo plata, llévale el mensaje, llévale el evangelio. Llévale esperanza. Ora por esa mujer, por ese hombre que está sufriendo. Ten empatía por los demás. Ten empatía por tu prójimo. Porque de eso se trata el evangelio. ¿Cuántas veces nos cuesta hacer el bien? Pero para hacer lo malo, eso no nos cuesta mucho hacer. Rápido lo hacemos. Para hablar mal, para mentir, para chismear, eso no lo pensamos mucho. Pero para hacer lo bueno, lo pensamos y nos cuesta tanto actuar. Dios quiere que actuemos. Que no nos lamentemos, ay, qué pena, pobrecita. No, actúa. Si puedes hacer algo por tu prójimo, hazlo. Porque la mayoría de almas, hermanos, que se han convertido, han sido porque hombres y mujeres han tenido misericordia. ¿Sabes por qué tú estás aquí? Porque un día Dios puso en el corazón de alguien y sintió misericordia también por tu vida y te compartió el evangelio. Porque Dios puso ese sentir. El apóstol Juan dice que un creyente que no es misericordioso no es cristiano. Primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Mire lo que dice el apóstol Juan. Si tú tienes bienes
y tienes cualquier cosa, ¿cómo es posible que tú cierres tu corazón contra tu hermano? ¿No dice que amas a Dios? ¿Que amas a Dios? Muestra el amor de Dios para con tu hermano que no tiene. Tienes 5 pares de zapatos y ves a tu hermano con tus zapatos rotos y calza igual que tú. Ve, regálale uno. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes aman a su pastor? Dice, sí, sí lo amamos. Sí, yo lo amo. Pero muchos de palabras y de lengua. Y pueden hasta escribir algo y escribir una carta, una dedicatoria para el pastor, lo queremos mucho y lo amamos mucho, pero el accionar es otro. Entonces, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hecho y con verdad. ¿Cómo tú amas a tu prójimo? Con hecho y con verdad. No, ay, yo te amo, hermana, pero realmente no la amas. Estuvo enferma y no la visitaste. Estuvo enfermo y ni siquiera le mandaste un mensaje. Pero muchas veces somos buenos para hacer prejuicio, pero ni siquiera vamos a la razón, vamos al meollo del asunto para ver qué le sucede al hermano. No, que eso es un trabajo del pastor. Es el pastor, tú también eres su hermano, tú eres su hermana. Y Dios nos demandará de todo esto. El gran ejemplo que tenemos es de Cristo, que fue misericordioso, que nunca anduvo buscando fama, sino que lo hizo por amor, se entregó por amor. San Lucas 6:36 dice, sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. En conclusión, tenemos a Cristo Jesús como ejemplo y pidámosle cada día que nos dé su amor. No le diga, Señor, dame paciencia. No le diga, Señor, dile, Señor, dame amor. No le diga, Señor, ayúdame a soportar a mi esposa. Dile, Señor, dame amor. Porque del amor emana los demás frutos. Si tú amas a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que, hermanos, no amemos de palabra ni de lengua. Amemos de hecho y amemos de verdad. Sigamos lo que Jesús enseñó. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Póngase sobre su pie. Cierre sus ojos. Y si Dios habló a su vida, converse con Dios. Quizás ahora mismo tú has visto una necesidad en alguien. Quizás un hermano del